estamos utilizando lo que es el driver que descargamos y que instalamos en la clase anterior con el test de lo que es MySQL, ¿ok? En este caso, tenemos que tener cuidado porque por allá pasó un errorcito. No es un error, es un detalle nada más de configuración, en que ponían otra palabra aquí más aparte de lo que es MySQL, ponían otra cosa que tenga que ver con base de datos. Sin embargo, en este caso, como explicación general, esto quiere decir que estamos utilizando un driver para lo que es el motor de base de datos MySQL, si quieren llamarle MySQL, como quieran decirle. ¿Sí? Un driver para poder hacer la conexión. No estamos utilizando clases, en este caso, directamente de MySQL para poder conectarnos. Estamos utilizando lo que es el driver, la conexión con las clases del driver para enlazar con la base de datos. Eso es importante que lo consideren y lo tomen en cuenta para poder continuar de manera correcta con las conexiones que vamos a tener aquí en la configuración directamente. ¿Va? Repito, en este caso estamos utilizando aquí lo que es el driver dentro de la propiedad que vamos a ver a continuación. En este punto, en este archivo, si se dan cuenta, el nombre se llama hibernate.cfg o configuración.xml. El nombre en sí puede ser el que ustedes quieran. Sin embargo, vamos a tratar de generarlo de manera lo más intuitiva posible para poder... Se detuvo la grabación. A ver, permítanme un segundo. A ver, la voy a poner. No ponga nadie. La grabación la voy a poner yo ahorita. A ver si así queda. A ver. Ahí apareció otra vez el botoncito rojo. Dice la grabación se ha iniciado nuevamente. Alguien, por favor, confírmenme que así es. Gracias, Regina. Ok. Repito, en este caso nosotros vamos a utilizar la misma conexión con el driver que estábamos configurando, que terminamos configurando la clase anterior de base de datos. Esto nosotros lo vamos a ver dentro de lo que es la estructura del proyecto, dentro de lo que son librerías, y vamos a encontrar en este punto, aquí está. Este es el que vamos a utilizar dentro de lo que es la configuración. En este punto nosotros ya le decimos, en este caso, a lo que es la librería general de Hibernate, que vamos a utilizar este conector para conectarnos a esa base de datos. En este caso, dependiendo también del tipo de base de datos o del motor de base de datos que utilicemos, es el driver que existe ya para poder realizar dicha configuración o dicho enlace. ¿Sí? Las configuraciones varían dentro de lo que es, dependiendo del driver, bueno, el motor de base de datos que vayamos a utilizar, varía dentro de lo que es el mismo driver, ¿ok? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de poder trabajar o de querer trabajar con los diferentes motores de bases de datos. Si bien estamos trabajando o podemos trabajar en un determinado momento directamente con Linux, que me parece que alguien por allá me comentó hace un rato que está trabajando con Linux, y si van a hacer algún enlace con alguna conexión, existen drivers, por ejemplo, para Linux que se llama con MariaDB, que es exactamente lo mismo que MySQL, ¿ok? Simplemente que el nombre cambia a MariaDB en este caso, ¿va? Hay que tener cuidado. También tenemos que ver que sea compatible con el tipo de motor o con la versión del motor de base de datos que vamos a utilizar para poder tener la conexión de manera correcta. En este caso vamos a utilizar el Java Connector 5147, que no nos ha dado ningún problema, por lo menos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poquito lo que es este archivo. Nosotros en este punto estamos diciéndole al XML, ¿sabes qué? Yo voy a configurar en este archivo directamente las partes necesarias o el ecosistema de conexión. Estoy utilizando mucho la palabra ecosistema porque así se maneja dentro de lo que son los frameworks directamente. Nosotros creamos ecosistemas para poder enlazar con las diferentes tecnologías, para poder trabajar en este caso con Hibernate. Recuerden, va a haber ocasiones en cuando nosotros vayamos agregando propiedades o alguna etiqueta que tenemos, como en este caso sucedió con estas configuraciones que tenemos aquí, ¿sí? Conforme íbamos avanzando en la configuración que tenemos, se iban agregando las diferentes librerías dentro de lo que es el XML para poderlo realizar. En este caso ya no va a importar absolutamente nada porque lo creamos directamente, en todo caso, con un copy-paste y es con lo que vamos a trabajar en este momento. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle.
si en un momento determinado, conforme vayamos avanzando con este archivo y conforme vayamos siguiendo el tutorial, probablemente les aparezca en la parte de arriba, aquí como encabezado, parte del IDE de IntelliJ, algo que se refiere con respecto a los facets. Facets, así, tal cual. ¿Ok? Si les aparece algo y les pide que, por ejemplo, agreguen lo que es el facet de lo que es Hibernate a lo que es el facet de Spring, agréguenlo, porque eso les va a permitir hacer la configuración más sencilla. ¿De acuerdo? Si a alguien le aparece, por favor me avisa y podemos ver con confianza cómo proceder en ese caso. Ahora bien, en este caso le estamos diciendo, ¿sabes qué? Voy a agregar la etiqueta Hibernate Configuration. Con esto nosotros le estamos dando la pauta al IDE, en este caso, que vamos a configurar lo que es una conexión con Hibernate para poder enlazar. Si nosotros en este punto podemos trabajar con lo que es dicha configuración de manera dinámica, podemos tener la opción de hacer lo que realmente nosotros necesitemos. Esto quiere decir que si nosotros vamos a trabajar con diferentes motores de bases de datos, tenemos que tener un archivo parecido configurado por cada motor de base de datos que nosotros tengamos. Sí, es posible que tengamos todas las configuraciones dentro de un archivo XML. Lo recomendable como buena práctica es separarlo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros movamos, y si tenemos conexiones a bases de datos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Distribuidas, bases de datos distribuidas en este caso, vamos a ver la parte de cómo podríamos romper o tendríamos que romper en este caso la conexión con todas las bases de datos. A diferencia de si nosotros, por ejemplo, manejamos los archivos independientes, podemos seguir conectados con las otras bases de datos, a pesar de que en este caso tengamos diferentes conexiones en este punto. Una de las ventajas que nos da Spring y que también nos da, por ejemplo, un C# con respecto a la tecnología del Entity Framework, que es un equivalente a Spring, es que precisamente nos permite generar lo que son microservicios. Los microservicios en este caso nos permiten configurar de manera independiente, valga la redundancia, cada servicio que nosotros tengamos. En este caso, a pesar de que es un archivo sí de configuración, estamos utilizándolo como un servicio de conexión y enlace con el motor de base de datos MySQL, ¿ok? MySQL, ¿ok? Es lo que tenemos que considerar. Por consiguiente, y repitiendo un poquito, si nosotros tenemos todas las configuraciones de las diferentes bases de datos en un mismo archivo, podríamos llegar a romper la conexión con alguna otra base de datos que tengamos activa y entonces podríamos perder información o algún respaldo o algún espejo que nosotros tengamos dentro del mismo. Si nosotros, independientemente de, con las bases de datos distribuidas, distribuimos también nuestras conexiones, va a ser más sencillo el mantener lo que es la parte de la misma conexión con las diferentes bases de datos. ¿De acuerdo? Nosotros aquí, repito, estamos creando ahora, posteriormente a decirle al archivo que estamos creando una configuración de Hibernate, estamos diciéndole también en este punto que vamos a fabricar una conexión de sesión. ¿En serio? A ver, permítanme. A ver, ahí está otra vez. A mí no me apareció, ahí está, ya me apareció la grabación, se ha iniciado. Ok, continuamos. Esperemos que se haga en una sola sesión porque si no va a ser un problema tantos videos. Ok. Me regreso tantito. En este punto ya le dijimos que vamos a configurar lo que es Hibernate, o estamos generando unas etiquetas, unas tags de configuración de Hibernate. Posteriormente lo que estamos haciendo es indicarle que vamos a crear o a fabricar, como bien su nombre lo indica, unas sesiones para poder conectar con dichas bases de datos. ¿Ok? Este es el punto donde nosotros que estamos platicando ahorita, si queremos tenerlo en un solo archivo, con toda esta parte, con este bloque, obviamente en este caso, con lo que es la etiqueta Session Factory, es con que nosotros decimos cuántas conexiones podemos tener. Si nosotros tuviéramos alguna otra dentro de lo que es esta opción, podemos tener diferentes conexiones dentro de lo mismo y obviamente en este caso, dependiendo de las propiedades que nosotros configuremos, es como se va a trabajar. Sin embargo, repito, en este caso vamos a utilizar uno de preferencia, digo ya a gusto y acomodo, así que para gustos colores, cada quien lo configurará como necesite.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros, repito, aquí estamos generando lo que es la etiqueta de conexión para poder trabajar con lo que es Hibernate, ¿ok? Si se dan cuenta aquí en las notas que les puse, nos dice, tenemos que configurar lo que es el JDBC, ¿sale? Aquí les puse, por ejemplo, una versión diferente de lo que es el driver que vamos a utilizar. Si en este caso, vamos a ver aquí, lo único que aumenta en este caso es un CJ. En este caso, nosotros lo que estamos trabajando es que también podemos conseguir, o incluso si es necesario, nosotros configurar nuestro propio driver para conexión con base de datos. En este caso, ignoren la línea, es un trabajo que hice hace algún tiempo, pero este no lo vamos a utilizar absolutamente para nada. Pero es un punto importante, que ustedes podrían en un determinado momento configurar o programar su propio driver para que lo hagan a la medida que ustedes requieran. Traje a la medida a final de cuentas. Repito, en este caso nosotros vamos a conectar o a configurar las propiedades principales o iniciales para el JDBC. Tengo abierto este archivo directamente para que vayamos viendo cómo es que vamos siendo muy parecidos a lo que ya habíamos hecho dentro de lo que tenemos, ¿ok? En este punto, iniciando, bueno, lo tenemos en diferente orden, pero no pasa nada. Estamos viendo lo que es el driver que ya trabajamos aquí, que es lo que tenemos en este punto. Lo que es la parte de lo que es la URL de conexión con la base de datos, que en este caso nos ocupa la base de datos que se llama student dentro de lo que es ¿dónde está? Aquí está, localhost. Junto con lo que es mi PHP MyAdmin, ¿ok? Estamos utilizando en este caso esta base de datos que se llama Student, que no tiene absolutamente nada, vamos a ver la estructura de lo que estamos trabajando en este punto. Es una estructura sencilla, obviamente ustedes ya lo harán tan complejo como sea necesario en caso de que vayan a utilizar base de datos. ¿Para qué va? Ok. No sé quién sea. Ok. Entonces, en este caso nosotros, repito, estamos trabajando. Esto ya está. Estamos trabajando, repito, con los mismos datos que teníamos dentro de lo que es la parte de configuración manual que estábamos utilizando. ¿De acuerdo? Si bien nosotros en este punto ya tenemos la configuración inicial de lo que es el driver y lo que viene siendo la parte de lo que es la conexión o la URL de conexión hacia la base de datos, otra vez la misma pregunta que hizo, sí, él hizo la pregunta al respecto de estos atributos que tenemos aquí. En el SSL es porque en este caso falso, para que no nos obligue, no nos force por default a conectarnos a un servicio HTTPS en un determinado momento o algún SSL de conexión de seguridad. Por eso lo ponemos en falso. Y obviamente en este caso utilizamos el UTC para poder configurarnos y tome en realidad lo que es el horario del servidor en tiempo real o la zona, la zona temporal que tenemos nosotros en esta parte del mundo. ¿Ok? Si nosotros estamos conectándonos en diferentes horarios, pues tendríamos que ver la manera de cómo generar que, por ejemplo, si estamos conectados, no sé, en España, por ejemplo, y tenemos obviamente diferencia de horarios, pues tendríamos que ver cuál es el time zone que te manejamos allá para poderlo configurar dentro de este archivo. Se pueden poner las que ustedes necesiten o las características que ustedes necesiten, simplemente hay que modificarlo o aplicarlo de manera diferente. Utilizamos lo que es nuestro root, tal cual como lo tenemos en este caso, en mi caso, que es el usuario principal de la base de datos, y aquí yo no tengo contraseña. ¿Sale? Mira yo. Posteriormente vamos a ver lo que es el pool de conexiones. En este punto vamos a decirle cuántas conexiones yo voy a tener dentro de lo que es la parte... A ver, ¿quién me está esperando aquí? Permítanme un momento. Disculpen, es que hay alguien conectándose o intentándose conectar, pero no sé quién sea. Ok. Posteriormente nosotros vamos a decirle cuántas conexiones a la par nosotros vamos a permitir dentro de lo que es el sistema. En este caso se refiere a la par, a la configuración que nosotros vamos a realizar dentro de este archivo XML. No quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a generar dentro de lo que es la base de datos
una capa de seguridad con usuarios independientes dentro de la misma, que solamente uno de ellos se va a poder conectar. No, esto va más allá. Esto es la conexión en específico de esta sesión que estamos creando, de esta sesión, cuántas veces se puede conectar. En este caso es solo una. Recuerden que a pesar, repito, que nosotros estemos trabajando con una conexión general, este sistema basado en web va a estar en un servidor que va a estar activo todo el tiempo. Por consiguiente, es la única conexión o la medida de conexión que nosotros vamos a tener, que es la que vamos a utilizar. Si nosotros tuviéramos más de una sola instancia conectada a este mismo servidor, bueno, tendríamos que ver de qué manera se está manejando con la base de datos dicha conexión hacia el mismo. En este caso le estamos diciendo más adelante, ¿sabes qué? El dialecto que yo voy a utilizar es en este caso el dialecto MySQL. ¿Ok? Con esto sabemos, en este caso Hibernate sabe que vamos a utilizar queries de la manera que nosotros permitamos con la actualización más reciente de lo que es el motor de motor de base de datos de Hibernate. ¿Ok? En este punto nosotros ya vamos a trabajar directamente con la query y recuerden, todo lo que hace Hibernate o lo que va haciendo Hibernate en este caso, nos lo maneja de manera automática para realizar las queries. Posteriormente, en este caso, nos permite trabajar con un show-SQL, show-SQL. ¿Qué nos dice esto? Nosotros cuando estamos en el formato de desarrollo o en development, en la parte de pruebas dentro de lo que es nuestro desarrollo, tenemos que en ocasiones analizar lo que vienen siendo las queries que vamos a trabajar, ¿ok? Este dato, esta propiedad es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, subo al servidor lo que es esta propiedad y la dejo en true, quiere decir que todas las queries que realice Hibernate me las va a mostrar en la consola, en este caso de lo que es el servidor. Y eso obviamente pues es una falla de seguridad mínima tal vez porque está en la consola del servidor, sin embargo es una falla de seguridad con la que nosotros no deberíamos de lidiar. Es un descuido que probablemente pueda ser humano, sin embargo hay que tenerlo en cuenta o en las consideraciones que nosotros tengamos. Generalmente todos los frameworks o los manejadores externos a bases de datos como este Hibernate que tenemos, tienen alguna propiedad de debug que se le denomina para poder trabajar con lo que son las queries de bases de datos y no tengamos que estar, por ejemplo, en este caso el system out print ln y la query que estamos utilizando. En este caso no es así. Nos facilita las cosas, sí, sin embargo hay que tener cuidado cuando lo subamos al servidor o liberemos a productivo. Posteriormente nos está preguntando aquí la siguiente propiedad, si la sesión que está activa en el momento nos va a manejar algún contexto de clase. En este caso sí, nosotros vamos a utilizar hilos de conexión para poder enlazarnos con la base de datos desde diferentes puntos. Esto quiere decir, como bien platicamos hace un momento, que lo que es la parte que nosotros tenemos del servidor de base de datos no solamente va a permitir una conexión por usuario, va a permitir N cantidad de conexiones vía hilos con las que nosotros vamos a poder trabajar. Sin embargo, lo que es el pool de conexiones generales del sistema, lo estamos manejando en esta propiedad que nos dice que solamente podemos tener una conexión dentro de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, con esa única conexión, repito, agregamos una capa más a lo que vienen siendo la base de datos y generamos usuarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es con respecto a lo que es el archivo de configuración. Si se dan cuenta, ya nada más cerramos y cerramos aquí. Repito, en este punto nosotros ya estamos trabajando con lo que es la parte de configuración. Ya estamos ahorita con esto enlazados, por lo menos de manera plana, con el archivo XML a todo lo que tiene que ver con nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Profe, se cortó la videollamada otra vez, profe. Ay, no me digas. Ahora. Salvador Jiménez Méndez, ¿quién es ese? Al momento de que entró esa persona se cortó, ¿verdad? Digo, no sé si vieron que se conectó alguien. Sí, se conectó alguien, pero pues después se salió y después ya se cortó el video. Ajá, exacto. Bueno, a ver, voy a reconectar. Nada más confírmenme, por favor. Ahí está. Sí, ya vi que son demasiados, van a ser demasiados videos. Eso es medio fastidioso, pero bueno, no importa.
Yo les veo hacer un pool de ligas de los videos, ni modo, ni modo. No, así que ofrezco disculpas por eso. Bueno, entonces, híjoles, no sé desde dónde se detuvo, pero bueno, repito rápidamente. En este caso, aquí nos está preguntando si vamos a utilizar algún contexto de clase para poderlo trabajar. Y vamos a utilizar hilos para podernos conectar con las diferentes enlaces que tengamos en la capa, dentro de lo que es la capa de datos en la base de datos, los usuarios que se creen por mera seguridad o individuales para poderlos trabajar. Esto también, aprovechando ahorita que me regresé tantito, nos permite de igual manera generar lo que son los logs de auditoría. Los audit logs, como se le denomina, en este caso nos permite grabar en la base de datos desde lo que es nuestro modelo de base de datos en nuestro código, todo lo que es el historial de las modificaciones, obviamente los que se marquen, dentro de lo que es una tabla o una base de datos de eso, para poder entonces hacer, pues sí, nuestro chismógrafo de quién está haciendo qué en nuestra base de datos. Esto es importante que esté siempre como hilos para que precisamente sea eso, sea multihilos en todo caso. ¿De acuerdo? Ya estoy ciscado, no se ha detenido la grabación, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ya que tenemos nuestra configuración directa, vamos a empezar a trabajar con nuestro código Java. ¿Ok? Para nosotros tener lo que es una conexión directa como ejemplo, no vamos a manejar en este caso formularios. De hecho, eso va a ser una tarea que ustedes van a hacer con formularios, pero al final de cuentas es lo mismo. Pero en este caso vamos a trabajar con lo que viene siendo de inicio un modelo específico para poder tener todo conectado. Dentro de lo que es el paquete com.unit.202040 o el paquete principal de controladores y modelos, de modelos y controladores que ustedes tienen, vamos a crear otro package nuevo. A este package no le quiten el texto que aparece ahí, no se lo borren. Le vamos a llamar hibernate.entity. Vamos a tratar de independizar en este caso todo lo que vamos realizando. Si se dan cuenta, y para como lo estamos haciendo aquí, dentro de lo que es la parte de los controladores generales, de las clases, vamos a llamarles, por un momento vamos a utilizar la palabra clases. En este caso, todas las clases que nosotros tenemos, obviamente están dentro de lo que es el source como principal, como es la lógica del negocio en este caso. Profesor. Dime, te escucho entrecortada, pero dime. Escribo entonces. Ok. Creo que dijiste que escribes. ¿O quieres abrir tu micro otra vez? A ver. Sí, claro. En este caso, el paquete nosotros lo creamos, de nada, dentro de lo que es el folder source o SRC, para poder generar, perdón, otra vez. Dentro del SRC tenemos lo que son el paquete donde tenemos lo que es la parte de las clases. Repito, voy a utilizar la palabra clases por el momento. Sin embargo, recordemos que son los modelos y los controladores. Aquí tenemos todas las clases generales que vamos a utilizar. ¿Ok? Dentro de esto, como bien hemos venido haciendo, tenemos lo que es los controladores que tienen como nombre o como sufijo la palabra controller. Posteriormente, nosotros empezamos a trabajar con modelos y utilizamos únicamente, en este caso, por ejemplo, la palabra o el nombre de la clase que vamos a utilizar. Esto es ¿por qué? Porque en este punto nosotros no habíamos separado absolutamente nada con respecto a los modelos de la base de datos. Lo ideal en este punto es que nosotros trabajemos por separado o en un paquete, un package o un folder, vamos a llamarle diferente, lo que vamos a trabajar con respecto a los modelos de conexión a los esquemas de la base de datos. A esto me refiero que dentro de lo que es la parte de la conexión que tenemos con los controladores, con las clases en general, vamos a darle un botón derecho del mouse nuevo y vamos a elegir package. Una vez que nosotros le damos clic en package, vamos a darle el nombre hibernate.entity. ¿Sí era eso, Eli?
Ok, entonces, continúo. En este punto nosotros, pues, aquí hay algo importante. Hay ocasiones en que cuando existe una configuración extraña o modificamos algo o lo que suceda de repente, en lugar de package aparece lo que es directory, o directorio o folder o como lo tengan configurado. Tengan cuidado, eso no es lo mismo. Nosotros tenemos que tener o configurar un package para poder estar o trabajar dentro de lo que es el espacio que estamos designando o asignando para dichas clases. Si no aparece la opción de package, tienen que verificar su configuración. Tienen que verificar su configuración para ver por qué dentro de lo que es el source no pueden crear dichos packages. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver algún caso que suceda. Digo, no se me ocurre ahorita alguno, pero normalmente es cuando no se configura de manera correcta lo que es Spring, que no nos permite realizar eso. Ahorita no lo tenemos, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Una vez que nosotros creamos lo que es el package que se llama hibernate.entity, dentro nosotros vamos a crear, ahora sí, una clase. Vamos a seguir la misma línea de clases y el mismo formato de nombres. En este caso, nosotros estamos trabajando, recuerden, ya ahorita, en este momento, para el ejercicio que estamos aquí sobre lo que es Hibernate, estamos trabajando con modelos. Por consiguiente, lo que vamos a realizar es nada más vamos a ponerle el nombre de la clase que vamos a utilizar. Que en este caso vamos a seguirnos con lo mismo que tenemos aquí con respecto a la base de datos y le vamos a poner student. Así. Noten cómo en automático lo que es la parte del IDE y obviamente de Spring nos pone dentro de lo que es el package general o principal de las clases que tenemos, que se llama com.unit 202040, nos agrega el package que acabamos de crear, hibernate.entity. Esto quiere decir que todo lo que nosotros vayamos realizando o las importaciones que nosotros hagamos de este modelo, lo va a hacer a través de este camino hasta llegar hasta donde nos encontremos. Esto nos permite, si se dan cuenta dentro de lo que es el árbol de directorios, tener lo que es una estructura, tener una estructura de archivos independiente de lo que son los controladores a lo que vienen siendo en este caso los modelos de conexión con los esquemas de bases de datos. Como buena práctica es bueno separarlos para que tengamos definidas o bien definidas lo que son las capas que vamos a utilizar dentro de lo que es nuestro sistema, ¿sale? Así como nosotros tenemos, lo que es la parte web o conexión con la información de la basada en web con las vistas y obviamente su correspondiente XML para configuración, así tenemos nosotros nuestra configuración de controladores y modelos con su respectiva conexión, en este caso de los modelos con base de datos, configurador XML. Así es como vamos a comenzar en este punto. Nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a trabajar con la parte de lo que es las entidades. ¿Qué es una entidad? Nosotros con entidad vamos a trabajar como, repito, voy a utilizar otra vez esta misma palabra. La entidad en este caso es el ecosistema con el que nosotros vamos a trabajar para poder tener una conexión, en este caso, con lo que es la parte de Hibernate. Para esto nosotros tenemos que decirle que lo que vienen siendo las interfaces de conexión la vamos a convertir precisamente en eso, en una entidad. Entonces vamos a utilizar en este caso la notación entity. En automático, como bien ya hemos visto, ya hemos pasado, nos importa lo que es la persistencia, que normalmente la persistencia lo trabajamos con bases de datos, para la interfase que nos permite trabajar, precisamente, repito otra vez, con la persistencia de conexiones. Una entidad en este caso nos permite generar lo que es el pool o los diferentes hilos de conexión para poder trabajar con la base de datos. Posteriormente, dentro de lo que es la configuración de lo que es nuestro modelo, recuerden, en este caso estamos trabajando con nuestro modelo, ¿sí? El modelo de esquema de base de datos, ya vía código. Debajo de esto le vamos a decir, ¿sabes qué? Este modelo en específico que estoy trabajando, vamos a configurar lo que es la tabla, que nos importe lo que es la tabla de persistencia, y vamos a darle el nombre que tenemos dentro de lo que es, ahí te van a ver, aquí está.
Dentro de lo que es en este caso nuestro PHP-MyAdmin, en este punto sabemos cuál es el nombre de la tabla a la que en este caso nos queremos conectar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos más tablas con el nombre que ustedes quieran, tenemos que crear un archivo o un modelo para cada una de las tablas que nosotros vamos a trabajar. Estos modelos o estas entidades de modelos de tablas es precisamente para eso. Nosotros estamos, vamos a llamarle emular, pero en sí lo que estamos haciendo es conectando o enlazando exactamente la misma información, el mismo esquema que tenemos con la base de datos con respecto a nuestro modelo que estamos trabajando. ¿Por qué dije que vamos a utilizar la parte de emular? Porque si se dan cuenta y conforme vayamos avanzando, si no, ahorita se van a dar cuenta que lo que estamos realizando va a ser exactamente la misma configuración del esquema de la tabla o la base de datos que tenemos aquí. Y ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros creáramos un diagrama de clases dentro de lo que es un UML, si estamos hablando de la parte de modelos, tenemos que hacer un complemento, un encaje, vamos a decirlo, sí, un match directamente de lo que estamos haciendo con la base de datos, que es lo que vamos a realizar ahorita vía nuestro código. En este punto nosotros, repito, estamos generando la tabla students. Una vez que nosotros tenemos, repito, ¿dónde vemos el nombre de la tabla? Dependiendo de la que vayamos a utilizar. Y obviamente tenemos que considerar estos datos principales. ¿Ok? Vamos a generar dentro de lo que es ya la clase que vamos a trabajar. Con esto nosotros ya estamos preparando, regreso tantito. Con esto nosotros estamos preparando y le estamos diciendo que esta clase en específico, este modelo, ya convertido en modelo, en una entidad de modelo de esquema de base de datos, vamos a trabajar con esta tabla. Por consiguiente, ahora, lo que sigue dentro de lo que vienen siendo los esquemas de la tabla que vamos a utilizar, vamos a trabajar con respecto a la parte de la estructura de la tabla que vamos a utilizar. ¿Qué va a pasar aquí? Que entonces nosotros le vamos a decir aquí, ¿sabes qué? Mi primer campo dentro de lo que es el esquema viene a ser lo que es el ID. Viene a ser lo que es, claro, el ID. Una vez que nosotros tenemos el ID, Alt Enter, importamos la clase y nos permite trabajar aquí con la persistencia para trabajar con el ID de manera dinámica. En este punto nosotros le estamos diciendo que el primer campo que vamos a utilizar dentro de lo que es nuestro modelo de esquema de base de datos, repito, viene siendo el ID que tenemos en este punto. ¿Ok? Posteriormente a esto, le vamos a decir, ok, yo a partir de este momento estoy trabajando con lo que es la parte del ID dentro de lo que es mi tabla. Por consiguiente, ahora tengo que indicarle la columna en este caso, que voy a utilizar dentro de la base de datos. Recuerden, hasta este punto yo le estoy indicando a Hibernate, ¿sabes qué? Lo que sigue ahorita es el ID, pero para que tú hagas el match completo directamente desde lo que es mi modelo dentro de mi código, necesito que hagas el match directamente con el campo denominado en la base de datos ID. Vamos a agregar la clase column para poder enlazar esto, ¿ok? Hasta este punto ya le dijimos, repito aquí, creamos la entidad para que sepa que en este caso es un esquema en código de nuestra base de datos. En este caso en específico, este modelo que estamos trabajando como esquema de tabla, en este caso estamos trabajando con el esquema de tabla students. Estamos diciendo que nuestro primer campo o campo principal se llama ID, que es la parte de lo que vamos a utilizar como primary key en este caso. Y el nombre en la base de datos que nosotros tenemos en este punto viene a ser ID. Si nosotros en nuestra base de datos, en nuestra tabla, en vez de ID le pusimos, por ejemplo, ID student, ¿sí? Aquí es donde nosotros lo vamos a nombrar. Ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros aquí avanzamos, le vamos a decir ahora, como bien hemos estado viendo, dentro de lo que son las clases en la programación orientada a objetos, tenemos lo que son los atributos. Estos atributos son variables generales que tenemos al nivel de la clase, a la que nosotros les vamos a dar características para poder consumir y armar un objeto. Ahorita vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer de forma más sencilla. ¿Ok? No me digan que se detuvo la grabación otra vez.
No es cierto. Ok, me voy a regresar tantito porque se volvió a detener la grabación, por lo menos eso veo ahorita. Ya me aparece otra vez que se está grabando. Sinceramente no sé desde qué punto, pero bueno. Repito rápidamente, en este punto estamos creando lo que es el entity, para nosotros avisarle, en este caso a Hibernate, que estamos trabajando con una entidad relación con respecto a la base de datos que vamos a utilizar. En este caso, la base de datos es la que estamos configurando dentro de lo que es nuestro archivo XML, recuerden, student. Cada vez que nosotros creamos un modelo de base de datos, tenemos que llamarla de preferencia, eso no se los había comentado ahorita, ventana, aquí. ¿Ok? Nosotros lo tenemos que realizar de la manera en cómo nosotros estamos llamando a la tabla de la base de datos en este caso. En este caso se llama student. Por consiguiente, este modelo, este archivo de modelo que estamos utilizando, le vamos a decir que está relacionado con el esquema de la tabla, no de la base de datos, de la tabla student. ¿Ok? Posteriormente estamos viendo que lo que estamos nosotros señalando en este punto, el primer campo que vamos a utilizar es el campo ID. Importamos lo que es la persistencia dentro de lo que es el JavaX para poder trabajar con él. Y le estamos diciendo que nuestro primer campo en este punto viene a ser el ID. ¿Me dicen aquí? No. Ok. Posteriormente viene, ¿sabes qué? Ahora bien, si estoy trabajando con el campo ID dentro de la base de datos, ¿cómo se llama esa columna? En este caso, así la primary key que nosotros estamos marcando en este punto, se llama ID. Entonces lo vamos a dejar exactamente igual. Posteriormente, como bien les venía comentando, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, nosotros tenemos dentro de cada clase atributos que nosotros tenemos que alimentar para poder trabajar con ellos y entonces generar nuestras instancias de objeto basados en esos atributos. Estos atributos son variables que nosotros definimos y que agregamos, o más bien accedemos a ellas por medio de los getters y los setters que ya hemos visto. En este caso es importante que los atributos principales que están al nivel de lo que es la clase, en este caso vamos a denominarlo modelo, vengan de manera privada. ¿Sí? Y vamos a decirle, en este caso, que sea del mismo tipo que nosotros estamos utilizando dentro de lo que es nuestra tabla. ¿Ok? Siempre tiene que hacer match con el tipo. Recuerden, estamos haciendo un modelo, un esquema directo, un modelo del esquema directamente de la tabla de la base de datos que estamos utilizando. Por consiguiente, todos los campos que nosotros utilicemos aquí tienen que hacer match con el mismo tipo de datos que nosotros tenemos. Si recuerdan, cuando hicimos la tarea de datos primitivos y variables de tipo clase, podemos utilizarlo de esta manera también. ¿Sí? Simplemente tendríamos que importar en todo caso lo que es el tipo de clase para poderlo trabajar. En este caso estamos utilizando un tipo sencillo, primitivo, para poder trabajar o acceder a lo que son los tipos de datos planos, que a final de cuentas son los que utilizamos dentro de la base de datos. Y vamos a llamarle ID. Aquí es lo importante. En este punto, dentro de lo que es la anotación column, nosotros vamos a nombrar aquí con el atributo name exactamente cómo se llama el campo dentro de lo que es la base de datos. Si nosotros no ponemos el nombre exacto dentro de @column, esto quiere decir que no nos va a conectar porque no existe dicho campo dentro de nuestro modelo en relación con la base de datos. ¿De acuerdo? Por eso era importante. Si ustedes en su base de datos, por costumbre o por practicidad o buenas costumbres, que yo no lo hice en este momento, le pusieron, por ejemplo, ID student para poderlo identificar entre n cantidad de IDs que podemos tener en una relación, así se va a llamar lo que es el name. En este caso vamos a asignar el name al atributo de la anotación column. Por encima de eso, dentro de lo que es nuestro código en este punto, ya le dijimos aquí que se llama ID. Si por X o por Y razón, porque ya existía la base de datos y no podemos modificar lo que es dicho esquema de la misma dentro de lo que es el sistema que estamos administrando, modificando, creando, por lo que ustedes quieran, no se puede modificar el nombre a, por ejemplo, como les decía, ID student, por ejemplo, nosotros podemos identificarlo vía código
¿cómo es que queremos que se llame nuestra variable al momento de conectarla? ¿Cómo es eso? Simplemente aquí nosotros podemos ponerle el nombre que ustedes quieran y nos lo va a tomar exactamente con respecto a esta variable. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado, constructor, para poderlo utilizar. En este caso estamos utilizando el ID directamente. De preferencia, traten de guiarse con respecto a lo que ustedes tienen. Si no, se puede poner de esta manera. ¿De acuerdo? Y lo podemos utilizar donde sea con esta forma. Recuerden, a este punto donde estamos declarando el atributo o la variable que vamos a conectar con el campo de nuestra base de datos, se le puede llamar como a ustedes les ajuste, les acomode o les sea necesario. En este caso lo vamos a dejar simple y lo vamos a dejar como ID directamente. Posteriormente aquí nos dice, ¿sabes qué? Yo ya terminé de configurar mi ID como base principal, como primary key. Entonces lo que sigue es enlazar mi esquema de tabla o de base de datos en este caso con el primer campo que tenemos inmediatamente después. Que en este caso le vamos a decir column. ¿Cierto? Soy un mentiroso. Name. Igual, otra vez, tenemos que denominarlo como exactamente lo tenemos en nuestra tabla. First name. Si tiene faltas de ortografía, se las vamos a poner de igual manera. De la misma forma, private. Vamos a decirle la clase string. Y le vamos a poner un nombre cualquiera. First name. Ahí está. Recuerden, no porque le podamos poner cualquier nombre quiere decir que le vamos a poner, como le puse hace un ratito, algo a lo loco. Tenemos que tratar de ponerle algo intuitivo por buenas prácticas que vamos a utilizar. Posteriormente, column, name, last name. Y le vamos a poner private string last name para identificarlo de manera correcta. Y como último, vamos a crear el email. Email. Así tal cual. Repito una vez más. En este punto, si se dan cuenta, estamos armando lo que es el tipo de datos o lo que es el tipo de variables con respecto a los tipos de datos y de campos, en este caso que tenemos dentro de la tabla student, que precisamente por eso se llama en este caso la clase o el modelo student, ¿sí? Pero dentro de lo que es lo mismo, trabajar lo que es la estructura de la base de datos, el modelo, el formato tal cual que nosotros estamos trabajando con la base de datos, lo vamos a trabajar de esta misma manera. Hay varias formas de cómo nosotros podemos realizar dichas conexiones con la base de datos. ¿Sí? En este punto nosotros tenemos y necesitamos crear la parte de enlace donde vamos a trabajar o a conectar con lo que son los atributos que vamos a utilizar. Nosotros en este punto, así como lo estamos trabajando, como lo hemos venido trabajando, estamos trabajando con encapsulamiento. ¿A qué me refiero con encapsulamiento? Que los atributos que están declarados como privados dentro de una clase únicamente se puede acceder desde la instancia donde nosotros la creemos, ¿sí? Por consiguiente, para nosotros acceder en este caso a lo que son dichos atributos, necesitamos crear métodos públicos para poder conectarnos con ellos. Se puede, sí, se puede que nosotros tengamos en este punto, por ejemplo, public y poder acceder directamente a este atributo. Sin embargo, estamos ahora sí que vulnerando lo que es directamente la conexión con la base de datos para un filtro o algo completamente directo a la conexión con la tabla. Por consiguiente, lo vamos a dejar como private para proteger, repito, para encapsular lo que viene siendo la conexión y salvo que nosotros se lo indiquemos con algún método controlado por nosotros mismos, no va a realizar ninguna acción directa con la base de datos. En este punto vamos a crear un constructor vacío. Los constructores vacíos, en este caso, dentro de los modelos, nos permiten generar
lo que es la creación de instancias, la conexión con las clases sin necesidad de crear instancias. Nos facilita mucho para cuando nosotros no queremos realizar conexiones u objetos de más dentro de lo que es alguna clase, algún método de algún controlador, para poder acceder a un solo método que estemos utilizando dentro de lo que es la parte de la base de datos. Si nosotros lo creamos de esta manera, quiere decir que estamos dándole la posibilidad de crear dicha instancia para acceder a los diferentes métodos que tenemos. Posteriormente a esto, nosotros tenemos que crear otro. Student, pero le vamos a pasar varios atributos a este método. En este caso vamos a decirle que es string first name, last name, email. Con esto nosotros estamos asegurando que independientemente de que podemos tener acceso a lo que son los métodos setters y getters que estamos trabajando, de igual forma podemos mandar directamente los datos que requerimos para poder trabajar con la conexión de la base de datos y entonces crear nuestro objeto para poderlo utilizar y grabar dentro, o el registro dentro de lo que es nuestra tabla. ¿Ok? Por consiguiente, lo que vamos a realizar para poder acceder nosotros a estos atributos que tenemos de nivel clase o a lo que es nuestro esquema, vamos a decirlo, a nuestro modelo del esquema de tabla que estamos trabajando, vamos a decirle con this para decirle, ¿sabes qué? Dentro de lo que es esta clase, este objeto que estás creando, que estás instanciando, ¿sí? Existe un atributo que se llama first name, que es el que nosotros tenemos en este punto aquí arriba. ¿Ok? Una vez que nosotros le decimos, ¿sabes qué? A first name, asígnale la variable que yo te voy a enviar directamente desde este punto. ¿Ok? Una vez, repito, que nosotros estemos trabajando con esto, le estamos asignando directamente vía este constructor, ¿sí? A la variable first name, lo que nosotros vayamos a pasar directamente con él. ¿Ok? De igual forma, this punto last name es igual a last name. Estas variables que nosotros estamos asignándole a lo que son los atributos de aquí arriba son las que vienen en los atributos del método que estamos utilizando. ¿Ok? Ahí está. Una vez que nosotros tenemos esto, repito, ya tenemos el acceso global a lo que nosotros estamos trabajando con base en el objeto, perdón, en lo que es el constructor a través de lo que es nuestra tabla de la base de datos. Entonces, no me digas. De casualidad, ¿vieron o notaron desde dónde se dejó de grabar? De pura casualidad, porque sinceramente yo no me di cuenta. Ok. A ver. Voy a poner la grabación y me voy a regresar tantito. Ahí está. Nada más confírmenme, por favor, que sí están viendo que se está grabando. Gracias, Palomita. Ok, me regreso tantito. Híjoles, es que no sé desde dónde. Bueno, rápidamente, otra vez. En este punto ya creamos lo que son los atributos que tienen que ver con la conexión a la tabla que estamos trabajando. El ID es el primary key y los demás que estamos utilizando aquí son el resto de los campos que tenemos dentro de la tabla. Gracias, Mike. Voy a estar más pendiente de la parte de esto. Desde creando lo public Bien, entonces, gracias, Palomita. Ok. De todas formas, todo esto que nosotros estamos trabajando aquí dentro de lo que es la parte de los atributos del esquema de base de datos, gracias, Palomita, lo vamos a utilizar aquí. En esta parte del student o el constructor que nosotros tenemos es para poder
generar una conexión con los métodos getters y setters, en este caso, que tenemos dentro de lo que es, o vamos a tener dentro de lo que es nuestro modelo, sin necesidad de crear una instancia completa o un objeto completo. Basta con que nosotros conectemos con este constructor y entonces enlazamos con dichos métodos. Se deja por si se requiere, pero se puede borrar, no pasa absolutamente nada. Salvo que el mismo IDE o el mismo Spring les soliciten un constructor vacío, este es a lo que se refieren, al constructor vacío. Posteriormente podemos tener aquí en este caso un constructor llamado, y se los voy a decir después, pero bueno, se los adelanto ahorita, un constructor sobrecargado. ¿A qué se refiere con sobrecarga de métodos? En este caso, un método sobrecargado nos permite generar las diferentes conexiones con diferentes atributos dentro de lo que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar? Que nosotros aquí estamos utilizando las variables de atributo de base, de tabla que tenemos en conexión con esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces le damos control clic, nos lleva a la variable correspondiente a la que está enlazada en este caso, lo que es la parte del constructor que estamos utilizando. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la necesidad de generar otro constructor dentro de esto, pero que no nos mande, por ejemplo, lo que es el correo electrónico, en este caso nosotros estamos creando objetos de manera diferente o independiente dependiendo de lo que queremos hacer. Cuando nosotros instanciamos, después de poner un puntito, lo que son los métodos, vamos a ver un ejemplo ahorita que veamos cómo es que se ven. No lo vamos a utilizar, pero vamos a ver cómo es que se nota. Vamos a poder utilizar cualquiera de estos dos constructores, en este caso, con diferentes características. Si por X o por Y razón nosotros tuviéramos dentro de un método, tener más atributos dentro de lo que es nuestra tabla, también lo podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, si nosotros dentro de esto tuviéramos, por ejemplo, no sé, integer X, por decirlo de alguna forma. Noten cómo en este caso ya no nos marca un error lo que es el IDE, porque a final de cuentas, a pesar de que tienen el mismo nombre, tres constructores, en este caso constructores que estamos utilizando, ¿sí? A pesar de que tenemos esa misma característica dentro de él, los atributos o lo que es la firma de dichos atributos son diferentes, ¿ok? En este caso, solo necesitamos uno por el momento. Posteriormente a esto, vamos a trabajar ahora en la creación de los getters y los setters de todos estos atributos que nosotros hemos trabajado o acabamos de crear, ¿de acuerdo? Esta es la manera, la forma o la parte, más bien la parte sencilla de todo lo que hemos tecleado. Esto no nos lo va a crear lo que es el generador automático, pero lo que son los getters y los setters, sí. Venimos a este punto y le damos botón derecho del mouse en la parte de abajo, Generate, seleccionamos Getters and Setters y seleccionamos todos los atributos que tenemos en la parte de arriba, que son estos directamente en la parte de lo que es el seleccionador de Getters y Setters. Le damos OK y en automático nos genera los accesos públicos, si se dan cuenta, a lo que son los atributos en la parte de arriba. Noten cómo el IDE en automático, ya que nosotros estamos utilizando de manera correcta los getters y los setters, ya tenemos activos lo que son las variables de atributo de conexión que tienen que ver con relación a la tabla que estamos trabajando dentro de lo que es la base de datos Student. ¿De acuerdo? Para finalizar en este punto, ¿cómo crear los getters y setters? Sí, claro. Si ya creaste todos los atributos que tenemos en la parte de arriba, te vas después, obviamente, en este caso, de crear los dos constructores que tenemos. En la parte de abajo del último constructor que tú tengas, en donde no hay nada, le das un clic con el botón derecho del mouse y te vas a la opción Generate o Generar, no sé por si lo tienes en español. Le damos clic y seleccionamos la opción Getter and Setter para que nos cree en ambos casos lo que necesitamos.
cuando te aparece la lista de atributos para generar los getters y setters, seleccionas todos. Con control A si gustas, o con clic, shift, clic, para seleccionar todos. Va. ¿Sí? De nada. Le decimos OK, y en automático ya nos creó lo que son los getters y setters, los métodos de acceso y obtención de información al respecto. Vamos a ver algo más aquí debajo. Con lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a utilizar en algún momento determinado para poder mostrar, ya sea en pantalla, ya sea en consola, lo que estamos utilizando. Repito, recuerden que en este punto nosotros estamos trabajando aquí, que le dijimos que sí nos muestre, lo que son las queries. Sin embargo, no estamos hablando aquí de lo que son las queries. Aquí lo que vamos a crear ahora es una cadena que nos muestre qué es lo que yo estoy utilizando o la información en sí del objeto, de la instancia, en este caso de este objeto que estoy utilizando. Vamos a utilizar una anotación que se llama override. Dentro de lo que es override, vamos a trabajar. Vamos a darle Alt, Enter. No. Enter. Y vamos a crear un método público para acceder a él, de tipo cadena, que se llame toString. Cuando nosotros trabajamos con las diferentes clases que tenemos dentro de lo que es la parte de, en este caso Spring y en muchos otros lenguajes de programación que son compilables y que nos permiten mostrarnos lo que es la parte de métodos, en este caso del tipo de clase, variable de tipo de clase string, podemos acceder, repito, a sus métodos para poderlos modificar. Lo que hace override en este caso nos está diciendo, el método que tú utilices dentro de lo que es la clase string, dentro de cualquier variable, el método toString lo vamos a sobreescribir y nos vas a utilizar para mostrar otra cosa diferente. Vamos a decirle return y le vamos a decir que nos regrese student, por ejemplo. Abrimos una llave, vamos a crear una cadena adicional, vamos a decir ID igual y concatenamos con ID. Vamos, coma first name igual, abrimos una comilla, first name, la variable que estamos utilizando en un determinado momento, más, y necesitamos escapar un carácter. Los caracteres de escape nos permite que a pesar de que nosotros pudiéramos estar utilizando en algún momento determinado lo que es la conexión directa con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Nos permite en este caso el utilizar lo que es la parte de conexión con diferentes caracteres que vamos a trabajar, ¿ok? En este punto nosotros estamos diciéndole, ¿sabes qué? Enciérrame en comillas simple lo que yo voy a tener dentro de lo que es este pequeño atributo para que nosotros tengamos lo que es el nombre entrecomillado, en este caso con comillas simples. Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar con esto, lo tenemos que poner de esta manera. Utilizamos lo mismo, la misma forma, last name. Oh, ok, aquí un detalle. Yo tengo pues sí, yo quiero decir que mala costumbre de utilizar las comas del lado izquierdo. Generalmente estas comas irían del lado derecho. Yo lo hago así por facilidad y porque es menos complicado el olvidar, o es más difícil olvidar el que se ponga algún punto, alguna coma o algo. Sin embargo, puede ser del lado derecho, como ustedes se acomoden. Ok, le decimos la misma forma. Abrimos comillas simples y le decimos last name. Cerramos. Escapamos una comilla simple y continuamos. Y el último. Lo mismo. Ahí está. Y vamos a cerrar lo que es la llave que estamos utilizando y cerramos el return.
falta un más. Ahí está. En este punto ya tenemos armado lo que es nuestro modelo directo para poder trabajar con respecto a lo que necesitamos realizar, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros tenemos esto armado, ya podemos empezar a trabajar con lo que es el controlador para poderlo utilizar en lo que es la conexión directa con la base de datos. ¿Va que va? En este punto nosotros vamos a trabajar con dicha conexión del controlador. Ah, caray. Pregunta técnica. ¿Quieren que nos sigamos de largo o continuamos en la siguiente clase? Digo, son 9:25, pero sí tuvimos varias pausas por el corte de la grabación. Digo, el modelo ya está completo hasta ahorita. Nos falta el controlador y probar obviamente lo que es la vista. El override, ahí está. Ah, mira, me está marcando un error. ¿Por qué? Ah, mira. Ok, ya veremos cómo recuperar este error. ¿Dónde está override? Ah, ok. Les traeré la respuesta a las siguientes. De nada. Ok, entonces, yo creo que sí vamos a continuar en la siguiente clase. Ahorita voy a hacer el pool de links de grabación para poder ver qué es lo que sucedió y poder generar una conexión directa. Chavos, vamos a dejarlo hasta aquí, repito. Vamos a continuar en la siguiente clase lo que es la parte de la conexión con el controlador y el ejemplo que vamos a realizar. Si ya tienen algo avanzado para el viernes con respecto a lo que es su proyecto, adelante. En la semana les subo lo que son las características que se van a calificar en lo que es se acaba de tener bueno, ya terminamos, digo. No voy a seguir. Bueno, vamos a ponerlo otra vez por la explicación de los puntos. A ver. Ahí está. Hoy sí nos arruinó tantito la continuidad, pero bueno. Ok. Repito, chavos, en la semana les voy a poner lo que son las características de lo que se va a calificar o los puntos que se van a calificar dentro de lo que es el sistema que van a crear. Como puntos generales, vamos a trabajar lo que viene siendo, obviamente que vamos a utilizar Spring y Hibernate como conexión. ¿Qué día de la semana? Se las subo cuando mucho el día miércoles, que sería miércoles 20, mañana de hecho miércoles 22 de julio. ¿Ok? Les subo lo que son las características de lo que se va a calificar de la tarea. Por ahí les estaré escribiendo a alguno de ustedes para confirmar que están viendo lo que es la sesión, que es, bueno, en este caso la tarea como tarea que se va a subir para que me confirmen que se tiene, por favor. Para que tengan la lista de lo que se va a calificar al respecto. Si por X o por Y razón ya yo me retraso en subirla el día de mañana, también de igual forma les aviso para que les comenten a todos y lo subo el día jueves para tenerlo. Pero yo considero que mañana puede ser buen día para subir. Va a tener las características y los puntos que se van a calificar con respecto al proyecto. No van a ser muchos, pero sí obviamente todo lo que hemos visto al respecto se va a considerar o a tomar en cuenta. ¿Vale? El viernes necesito por lo menos, si se quieren basar en los puntos que vamos a trabajar como inicio, y si no, pues obviamente los irán desarrollando con respecto a avancen a su proyecto, pero el viernes sí ya necesito por lo menos las partes generales de lo que van a crear ustedes en código para poderlo tener. Vamos a empezar ya a hacer revisiones al respecto y ya conforme nos vaya dando tiempo iremos viendo algún otro ejemplo al respecto de, por ejemplo, una conexión con un plugin de Data Tables, por si quieren realizar ahora sí que conexiones dinámicas con la base de datos y con la información que ustedes estén listando dentro de. ¿Va? Entonces, chavos, vamos a dejarlo hasta aquí ahorita. Voy a ver cuántos videos se hicieron al respecto. Digo, aquí dice que 1 hora 35 minutos se grabó. No sé si sea real o qué vaya a ser, pero bueno, yo veo conseguir lo que son los pools. Y si no, de todas formas,
les subo lo que es el código en un TXT de lo que acabamos de hacer para que lo tengan por si no lo tienen al respecto del ejemplo y en un determinado momento cotejen lo que se tiene para trabajar. Si consigo los videos, pues bueno, ya les subí los links. De lo contrario, pues ya veré si y les aviso el subir las ligas de los archivos a los códigos que tenemos. ¿Va? Bueno, chavos, un placer como siempre. Nos vemos el día viernes. Les aviso mañana. Sí, yo digo que mañana les subo lo que son los puntos a calificar y nada más que me confirmen, ¿va? Por favor. Nos vemos el viernes, chavos. Pórtense mal, pero cuídense. Bye. Bye, Palomita. Salud, Requena. Vale, Kevin.